va a tener una pequeña porción que se le llama muestra, ¿sí? Que se le llama muestra. Entonces, alguien dice, bueno, esta muestra son conjuntos de elementos, pero yo solamente quiero analizar una unidad, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina unidad de análisis. O sea, ¿quién te da la información a ti para poder, obviamente, pues, para poder sacar conclusiones y esto sea un dato específico? ¿Un dato de qué? De rendimiento. ¿Un dato de qué? De eficacia. ¿Sí? Un dato para eficacia. Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, decimos, va a haber datos cualitativos y va a haber datos cuantitativos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber subjetividades, algo que ustedes observan, ¿sí? De manera pues directa. Justamente esto se enmarca en el método científico, ¿sí? Esto se enmarca en el método científico. Entonces, cuando ustedes observan, ven la problemática, ¿sí? Y cuando ven la problemática, ustedes pueden medir esa problemática, ¿sí? Y ya lo expresan en un dato, en un número, en un numeral. Entonces, cuando ustedes tienen ello, empiezan a decir qué tipos de datos tenemos. Tipos de datos. ¿Qué tipo de datos tenemos? Tenemos datos que son variables, tenemos datos que son controlados, tenemos datos que no se pueden controlar. Entonces, nosotros decimos, voy a tener diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a generar los datos tenían un comportamiento normal, un comportamiento que seguía una curva característica. Y esta curva característica, pues, está dado por, ¿sí? Por datos normales. Datos normales. Pero no, porque yo digo son datos normales, los datos pues obviamente van a tener ese comportamiento. Y entendamos que un comportamiento normal, ¿sí? Es obviamente cuando están asociados a quién. Cuando las medidas de tendencia central, ¿qué quiere decir? La media, la mediana y la moda son iguales. Esos datos, obviamente, que tienen ese comportamiento, se les dice datos de comportamiento normal. ¿Y cuál es la prueba que yo aplico? Aquí apruebo la prueba de normalidad. Y para prueba de normalidad hay distintas pruebas. Sí tenemos, por ejemplo, la prueba KS, que es la Kolmogorov-Smirnov. La Kolmogorov-Smirnov, tenemos también la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí? Shapiro-Wilk. ¿Sí? Entonces, también tenemos, ahora, decimos, aquí van a estar ubicados los datos, de esta forma, ¿sí? De esta forma van a estar ubicados los datos. ¿Correcto? De esta forma. Entonces, ahí se dice, pues, que los datos son simétricos. ¿Correcto? Que los datos son simétricos. Entonces, para nosotros utilizar las herramientas de control de calidad, necesitamos saber la normalidad de los datos. El que aplica control de calidad sin saber la normalidad de los datos no tiene idea de lo que está haciendo, ¿sí? Es netamente mecánico, netamente pues operativo y solamente está haciendo la parte pues de procesar la información. Pero no se procesa la información si es que yo no sé lo que tengo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí pues ya en el 10º ciclo, yo sé que ustedes ya han pasado todos los demás cursos. Entonces, pero este curso pues no se podría dar en el primer ciclo, porque no tienen las herramientas necesarias para obviamente pues abordar un curso de este tipo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la normalidad de los datos. Escuchen bien eso, porque cuando nosotros aplicamos una prueba de análisis de varianza, una prueba AMBA, ¿sí? ¿Cuándo aplicamos una prueba AMBA? ¿Cuándo aplicamos una prueba de Wilcoxon? ¿Cuándo aplicamos una prueba de Student? ¿Cuándo aplicamos una prueba pues, de Whitney? ¿Cuándo aplicamos una prueba de Somers? Entonces hay diferentes pruebas estadísticas. Nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que vamos a realizar, tener pues obviamente las pruebas estadísticas, porque el control de calidad está asociado específicamente a las pruebas estadísticas. Y el que no maneja la estadística como ciencia, obviamente pues no va a poder hacer un buen control de calidad. Y como les digo yo siempre, el control de calidad está asociado a procesar la información, a tomar decisiones respecto a ello. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos
asociados de forma holística, de forma sinérgica. Entonces no podemos hacer un cálculo sin tomar una decisión. Independientemente que en la empresa haya pues obviamente directivos, haya pues obviamente personas que están orientadas específicamente a la capacidad de procesos, ustedes que procesan la información tienen que saber qué tipo de información, qué tipo de datos están teniendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos la normalidad de los datos, aquí obviamente pues hacemos su prueba de hipótesis. Hacemos la prueba de hipótesis, hipótesis nula, decimos P es mayor o igual que alfa, y H sub A o H sub 1, algunos lo ponen P menor de alfa. ¿Cuál de los dos me dice que los datos son normales? ¿Cuál de los dos me indica que los datos son normales? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos me indica que los datos son normales? La nula. Esta de aquí me indica que los datos son normales. Datos normales. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Entonces, esto obviamente pues me indica que los datos son normales. Y si nosotros nos ubicamos aquí, decimos, esta de aquí es la potencia de la prueba. Y esta potencia de la prueba es área. ¿Correcto? Este es un área. Entonces, si P vamos a suponer que me sale 0,6, ¿sí? Y el alfa, aquí tenemos que tener en cuenta que alfa puede ser 5%, puede ser 1%, puede ser 0,1%, depende, obviamente, pues de la rigurosidad de la prueba, ¿correcto? Depende de la rigurosidad de la prueba. Entonces, vamos a suponer que alfa es 0,055%. Si nosotros nos ubicamos aquí, diríamos, obviamente, pues este alfa es 0,05. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser bilateral, ¿sí? Bilateral. Entonces, este de aquí sería un área de ¿cuánto? De 0,025, ¿sí? Y aquí también sería 0,025, ¿correcto? Entonces, ¿esta área cuánto es? 0,6. ¿En dónde estaría esta área? ¿Sería más o menos? Más, ¿verdad? Estaría por aquí. Sí, estaría por aquí. Entonces sería aquí 0,3, todo esto, 0,3, y aquí también sería 0,3. Entonces, ¿en dónde está cayendo? Obviamente, pues esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula y esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Zona de rechazo de la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos que cuando este valor es mayor, se acepta la hipótesis nula? Porque obviamente yo no voy a tener el control, ¿sí? Yo voy a tener, miren, hasta aquí ven, voy a tener el control de todo esto, ¿sí? Voy a tener el control. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está aquí va a deberse pues al azar. Entonces, como yo estoy teniendo pues esta área, miren, aquí ven, está en el área que yo controlo. Entonces, como está en el área que yo controlo, obviamente pues lo que yo he realizado no está asociado al cambio, a la modificación de esos datos. Entonces es por eso que ustedes siempre tienen que tener en cuenta esta característica, ya sea pues, hay otras pruebas también pues, obviamente para determinar la normalidad de los datos, ¿sí? Entonces de aquí nosotros partimos, y de aquí vamos a tener las pruebas pues, por ejemplo, de análisis de varianza, ¿sí? El análisis de varianza, vamos a tener, por ejemplo, esta prueba de análisis de varianza, ¿cuándo se aplica? Cuando este de aquí son normales, para datos normales. Datos normales. ¿Sí? Entonces, para datos normales, el análisis de varianza. Tenemos también Kruskal-Wallis, ¿sí? Kruskal-Wallis. Entonces, que también se aplica, pues, obviamente, para datos normales, pero, ojo allí, tenemos que tener en cuenta que deben tener repeticiones, ¿sí? Entonces también aplicamos la prueba de Friedman, ¿sí? También aplicamos, pues obviamente, U de McKinney, ¿sí? También aplicamos, ¿sí? Entonces T-Student, también aplicamos Wilkinson, ¿sí? Entonces, son algunas de las pruebas que ustedes van a aplicar. Entonces, por eso cuando ustedes hacen su trabajo de investigación,
¿sí? Y se lee el título, entonces ya se sabe, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, qué prueba vas a aplicar. No se aplica una norma por aplicar una norma. Tiene que tener sentido. Ahora, por lo general nosotros directamente aplicamos una norma o un AMBA. ¿Y por qué? Ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué aplicamos, inclusive, he visto varias veces, inclusive de posgrado, que sin aplicar una prueba de normalidad, aplica un AMBA o aplica una norma? ¿Y por qué? Porque se dice que si los datos están en un ambiente controlado, deben tener normalidad. Se dice que si los datos están en un ambiente controlado, deben tener normalidad. ¿Correcto? Entonces, y es por eso que, pasando obviamente por esta prueba, obviamente esta prueba que aplican una norma, pero eso no se hace. Ustedes, sea la prueba que sea, deben aplicar su análisis de normalidad, su prueba de normalidad. Entonces, esto obviamente pues a mí me va a indicar, ¿sí?, el tipo de estadístico que yo voy a aplicar, ¿sí? Ahora, esta es una parte pues obviamente del control de calidad, la parte estadística, la parte que me lleva a determinar, ¿sí?, a determinar la capacidad del proceso, ¿sí?, la capacidad del proceso. Porque no todos los procesos pues obviamente van a ser normales. Aquí queremos llegar nosotros. Pero ¿qué pasa cuando hay falla en una máquina? Cuando hay falla pues en el proceso, entonces va a tener este tipo de asimetría, ¿sí? Entonces va a tener este tipo de asimetría. Entonces puede tener este tipo de asimetría, ¿sí? Entonces así, de esta forma, ¿correcto? Entonces va a haber obviamente pues este tipo de asimetrías. Entonces cuando va a haber una simetría, por ejemplo, ¿sí?, de este tipo, ¿sí?, esta simetría obviamente pues es una simetría a la izquierda, ¿sí?, asimétrico a la izquierda. Entonces el coeficiente de Pearson debe ser menor a 0, y aquí cuando hay una simetría a la derecha, el coeficiente de Pearson debe ser mayor a 0, y aquí obviamente pues va a ser igual a 0, va a ser igual a 0. Entonces nosotros, cuando vamos analizando los procesos, vamos a ir viendo, vamos a ir identificando estos elementos. Ahora, pero no vamos a llegar a este extremo para recién tomar una decisión. Nosotros tenemos que controlar el proceso, y por eso justamente que se hace el control de calidad, que va asociado con la gestión de la calidad. Gestión de la calidad, ¿sí?, que viene pues con este control estadístico de la calidad, y ahí viene la gestión de la calidad, ¿sí?, con sus 7 herramientas características. Con sus 7 herramientas características. ¿Y cuáles son las 7 herramientas características del control de calidad? Por ejemplo, el diagrama de flujo. Todos nosotros realizamos los procesos a través de diagramas de flujo, ¿sí? Ese es intuitivo, ¿sí? Entonces, los diagramas de flujo, las 7 herramientas. Las 7 herramientas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los diagramas de flujo. Diagrama de flujo. Entonces, todos nosotros hacemos diagramas de flujo, ¿sí? Hacemos diagramas de operaciones, hacemos procesos secuenciales que nos ayuden, obviamente, pues a determinar el tipo de información que tenemos. Entonces, ¿qué también tenemos? La lista de verificación. Y esta lista de verificación, algunos también dicen checklist, ¿sí? Entonces identifica rápidamente qué es lo que tengo, ¿sí?, qué es lo que tengo en el proceso, dentro del proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que vamos a tener, sí, datos, sí, a partir de que diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Y cuando hablamos de diagrama de dispersión, ¿sí?, entonces un diagrama de dispersión es de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, X, tenemos Y, y tenemos de esta forma, dispersión, ¿sí? Entonces, este es un diagrama de dispersión, obviamente, pues, que tiene asociación o no tiene asociación. Entonces puede tener de esta forma, ¿sí?, también puede estar de esta forma, ¿sí?, o sí puede estar pues orientado toda la parte central, ¿sí?, y que no tiene ningún tipo de relación. Lo que buscamos aquí es siempre encontrar una explicación,
de una u otra variable, ¿correcto? Entonces nosotros podríamos decir y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1 más beta sub 2 por x2 más beta sub n por x sub n más, ¿sí? Más el error, ¿sí? ¿Y por qué el error? Porque debe ser estocástico, ¿sí? Entonces no debe ser determinista, como les decía. Entonces nosotros tenemos, ¿sí?, este diagrama. Ahora, pero también tenemos que entender, ¿sí?, que nosotros constantemente buscamos las causas o queremos la explicación respecto a estos valores. Pero para extraer la información, nosotros decimos, bueno, voy a tener la información a través de un diagrama de causa-efecto, ¿sí? Un diagrama de causa-efecto. De causa-efecto. O como dijo su compañera Ishikawa. ¿Sí? Diagrama de Ishikawa. Entonces, ese diagrama de Ishikawa nos indica a nosotros, sí, y obviamente algunos dicen, tiene las 6M, ¿sí? Entonces, de medio ambiente, de mano de obra, de métodos, ¿sí?, de materiales. Entonces, pero no necesariamente, porque no todo proceso tiene las 6M, ¿correcto? No todo proceso tiene las 6M. Entonces, nosotros tenemos que adaptar de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Ahora, pero también hay un diagrama donde nosotros encontramos las características y decimos, estos elementos me representan el 80% de las causas o de los problemas en los procesos. Entonces, a ese diagrama se le llama el diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Entonces, el diagrama de Pareto. Miren cómo nosotros vamos identificando, ¿sí?, los elementos que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, también decimos, vamos a tener diferentes controles. Estos controles que se va a apoyar de la estadística, donde decimos, yo quiero hasta este límite, ¿sí? Entonces yo quiero hasta este límite. Límite de control inferior y límite de control superior, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el rango de trabajo? El diagrama R, que es del rango, diagrama X, ¿sí? Entonces tenemos los diagramas de control estadístico. Entonces, estos diagramas de control estadístico, ¿sí?, completan las 7 herramientas de control de calidad, pero tradicionales, porque hoy en día tenemos, como les decía, la herramienta de Lean Six Sigma, ¿sí?, de Lean Six Sigma. Entonces, esta herramienta de Lean Six Sigma, obviamente, pues, nos ayuda a nosotros ya no solo ir a la parte, pues, operativa, de tomar los datos, de aplicar la estadística, de obviamente, pues, tener esta parte subjetiva, sino hoy en día completa, genera una cultura en la organización. Entonces, esa cultura en la organización está asociado al Six Sigma, ¿sí? Entonces, nosotros, ahora, pero tenemos que entender que este Lean Six Sigma o este Six Sigma está enfocado al cliente. Hace sinergia con el cliente, con los proveedores. Entonces es una cultura dentro de la organización. Nosotros tenemos que entender que obviamente va a haber una mejora continua, ¿sí? Una mejora continua. Y cuando hablamos porque hoy en día hay 7 herramientas modernas del control de calidad. Y uno de los que se asocia, porque inclusive está dividido en herramientas cualitativas y herramientas cuantitativas. Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Ya no analizo, ¿sí?, de forma dispersa, sino ahora lo que yo hago es analizarlo en clústeres, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, obviamente, pues, la asociación, ¿sí?, porque ahora ya no es diagrama de flujo, sino es diagrama de asociación. ¿Sí? Un diagrama de asociación o de clústeres, ¿sí? Entonces, que nos ayuda a decir que acá hay un problema, ¿sí?, pero este problema está agrupado, ¿sí? Tiene un grupo 1, grupo 2, ¿sí?, por ejemplo, grupo 3. Entonces, se va analizando y dentro, obviamente, tiene diferentes también problemas, ¿sí? Entonces, de esta forma se analiza hoy en día. Y para eso tenemos distintos elementos, ¿sí?,
Entonces, asociación de clúster. Ubicamos por familias de problemas. Ya no un problema específico, sino ahora por familia de problemas. ¿Y qué hacemos también? Análisis de componentes factoriales. Ese análisis de componentes factoriales, obviamente, pues está asociado, miren aquí, análisis de componentes factoriales. Esta también es una nueva herramienta, ¿sí?, de la calidad. ¿Qué nos dice? Voy a hacer en 4 cuadrantes, ¿sí?, y voy a poner clústeres aquí. Voy a poner clústeres, por ejemplo, aquí. Depende de cuántos tú elijas, ¿sí? Por ejemplo, puedes elegir 3, puedes elegir 4, ¿sí? Entonces, pero lo agrupas de tal manera que se va cuantificando, se va ponderando de acuerdo, obviamente, ¿a qué? De acuerdo al nivel de aportación al problema que yo tengo. Y de esto de aquí, cuando yo ya tengo identificado todo esto, hago que un diseño factorial. Entonces, ¿qué es lo que agrupan las nuevas herramientas de control de calidad o el Six Sigma? ¿Qué es una cultura? Que lo agrupa todos los problemas en clústeres. Y además también hace un análisis de componentes factoriales, ¿sí? Y esto obviamente es una parte cuantitativa que se utiliza o se realiza, pues, por ejemplo, en Julia, por ejemplo, en R, ¿sí? Entonces lo analizamos esos clústeres y es una forma, pues, de agrupar de forma cualitativa, ¿sí?, y de forma cuantitativa. Entonces, eso es lo que nos indica, obviamente, las nuevas herramientas de control de calidad. Entonces, así que ustedes van a tener, saliendo de esta clase, van a tener 14 herramientas. 7 herramientas tradicionales y 7 herramientas, obviamente, pues, que se están viendo en este momento, ¿sí?, las empresas, pues, de clase mundial. ¿Sí? ¿Y cuándo es una empresa de clase mundial? ¿Cuándo es una empresa de clase mundial? Cuando ya el producto que tiene ya es comenzado a exportarse en diferentes países y tiene que crecer en otros países. No necesariamente. ¿Cuándo es una empresa de clase mundial? Específicamente nosotros teníamos 4 cuadrantes, ¿se acuerdan? 4 cuadrantes. De la eficiencia y la eficacia. ¿Correcto? De la eficiencia y la eficacia. Entonces, si nosotros tenemos eficiencia y eficacia, vamos a poder caer en cualquiera de estos 4 cuadrantes. Miren, por ejemplo aquí, ¿sí? Eficiencia y eficacia. ¿Sí? Entonces, aquí diríamos que tenemos alta eficiencia, pero no, alta eficiencia, pero no somos eficaces. ¿Sí? Aquí diríamos que yo tengo alta eficacia, pero no soy eficiente. ¿En dónde está ubicada la empresa de clase mundial? Aquí. Y decir que yo soy altamente eficiente y también soy altamente eficaz, obviamente yo estoy comparándome con el sector. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros estamos, pues obviamente, en un sector, yo tengo que analizar, ¿qué analizo? Su cadena de abastecimiento, su supply chain management. Entonces diríamos, ¿cuánto es la eficiencia del sector? 40%. Entonces mi empresa de clase mundial tiene como meta llegar al 40% o exceder el 40%. ¿Quién es el líder de este sector? El que tiene el 60%. Entonces yo quiero llegar al 60%. Ahora, ¿qué involucra llegar al 60%? Obviamente, pues, hacer transferencia tecnológica. La eficacia. ¿Se está cumpliendo con todos los pedidos del cliente? ¿Se está haciendo un enfoque orientado al cliente? Sí, se está haciendo un enfoque orientado al cliente. Entonces, ¿cuál es la eficacia del sector? 80%, 90%. Yo quiero tener, pues, una eficacia del 92%. Entonces, eso es lo que a mí me dice que es una empresa de clase mundial. Ahora, para ser una empresa mundial, de clase mundial, necesito tener que prioridades competitivas. ¿Cuál es tu prioridad competitiva? La calidad. ¿Cuál es la otra prioridad competitiva? El costo, quizás, como les decía. Tener costo y calidad como prioridad competitiva es bastante, pues, ¿cómo podría decir?
Claro, bastante retador, ¿sí? O sea, porque si tú tienes tu prioridad competitiva, costo, ¿sí? Entonces, por lo general, el costo va de la mano con la calidad. Si tú quieres aumentar la calidad, por lo general va a aumentar el costo. Y cuando tu prioridad competitiva es el costo, ¿qué quiere decir? Bajar el costo. El costo obviamente tiene que, si tu prioridad competitiva es el costo, tienes que tener bajos costos. Los costos más bajos de todo el sector, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, de esa forma es como nosotros vamos a orientar la calidad, la gestión de la calidad, las herramientas tradicionales de la calidad, las herramientas obviamente, pues, las herramientas aquí, las herramientas actuales de la calidad y el Six Sigma, ¿sí? El Six Sigma. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que orientarnos a él. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. De aquí damos el examen, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, miren aquí, obviamente, pues nosotros tenemos que tener el control de calidad, un panorama general de la calidad. Entonces, recuerden que la calidad, ¿sí?, va a ser para un proceso tangible o intangible. ¿Sí? No, la calidad hoy en día, pues no solamente es para un proceso que tú puedes tenerlo, tú puedes obviamente pues, medirlo. Recuerden que medir quiere decir valorar, ¿sí? Todo lo que tú puedas valorar se puede medir. Dime. ¿Cómo se puede crecer la calidad de un servicio? ¿Cómo se puede crecer la calidad de un servicio? ¿Crecer? Sí, hacer ver un servicio que sea de calidad. Ya, claro. De todas maneras, nosotros tenemos que, como yo les digo, valorar. ¿Sí? Para medir tienes que valorar. Por ejemplo, yo valoro tu comportamiento. Valoro que llegues temprano. ¿Sí? Es una valoración para mí. ¿Cuántos puntos? De 1 a 5. Te pongo 4 o te pongo 5. Entonces, esas valoraciones que yo voy dando, ¿sí?, que ya está estandarizado, pero ¿cómo lo estandarizo? Lo estandarizo teniendo datos, obviamente, pues, de mi cliente. Entonces, el cliente a mí me va a ir valorando respecto a qué? Respecto al tiempo de entrega. ¿Sí? Entonces, ese adicional que tú no puedes, obviamente, pues, comprar. No puedes comprar porque materia prima vas y compras. Haces un muestreo y obviamente pues sabes si tiene o no tiene calidad. Pero esas pequeñas cosas, ¿sí?, que al final, a la suma de todo lo que vamos viendo, obviamente pues genera posicionamiento del cliente. ¿Y qué dice? Bueno, mira, ese proveedor o ese manufacturador te dice que te va a entregar el producto en 3 días, te entrega en 3 días. Y tú, sin yo decirte, pues, oh, mira, sabes que hay publicidad o algo, marketea, tú mismo empiezas a recomendar, ¿sí? Entonces, eso ya es un valor, ¿sí?, un valor para la empresa. Y cuando nosotros generamos posicionamiento, no solamente generamos posicionamiento en el producto, sino también en la marca, ¿sí?, sino también, pues, obviamente, en la empresa. Excelente sería generar en los tres, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo tengo, no sé, pues, un reloj, vamos a ver que ahora está bastante comentado de los roles, ¿sí? Un rol por lo general es $25,000 dólares, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, un reloj normal, pues, que esté a $100, los dos, pues, obviamente, cumplen la misma función. ¿Cuál es la diferencia allí? El posicionamiento de la marca. ¿No? La marca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha generado ese posicionamiento de la marca? Porque es exclusivo. Exacto. Es como un Ferrari, por ejemplo, un Ferrari no lo vende a cualquiera. Sí. Un Ferrari no se vende a cualquier persona. Así tú tengas la plata que tengas. Un Ferrari es exclusivo. ¿Sí? Entonces, no todas las personas, por más plata que tengan, compran un Ferrari. Entonces, se ha posicionado tanto la marca en ello, obviamente también va acompañado de qué? De la calidad. De la calidad de todas maneras. Pero, o sea,
ese posicionamiento de la marca ya ha quedado, porque obviamente pues las funciones son las mismas funciones que cumplen. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que generar una cultura en la organización se va a ver expresado, obviamente, pues, en tu posicionamiento, en la sostenibilidad de tu empresa. Sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, valorar. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Si no valoran algo, no lo pueden medir. Y si no lo pueden medir, no lo van a poder controlar. Si no lo pueden controlar, no lo pueden pues mejorar. Difícilmente lo mejoren. ¿Correcto? Entonces ustedes tienen que valorar previamente. Es el principio fundamental de todo, valorar. Luego de la valoración, yo voy a dar una inspección. Voy a empezar a verificar. Si yo valoro, por ejemplo, estos comportamientos, entonces empiezo a decir, bueno, ¿cuántos tipos de fisura tiene el material? Por ejemplo, yo valoro respecto al tiempo de fermentación. ¿Qué sucede pues en ese tiempo de fermentación? La inspección. Ahora tengo que prevenir, tengo que hacer una prevención. Entonces, como les decía, si yo hago en un producto o en un servicio, yo no hablo aquí de productos o servicios. ¿Por qué? Porque la calidad es para un bien tangible o intangible. Y están de la mano, ¿sí? Entonces están de la mano. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando voy a hacer una secuencia de agregación de valor, necesito prevención. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo una muestra, tengo una materia prima, hago todo el proceso de la agregación de valor, tengo el producto final, hago un muestreo, lo que se hacía antes tradicionalmente, se hace un muestreo, y si el lote tiene ciertas unidades, por ejemplo 20 unidades defectuosas, se desechaba todo ese lote. Toda la pérdida de materia prima, mano de obra, tiempo, estructura física de la planta, ¿sí? Obviamente, y aparte también tenías pues obviamente que tú que incinerar el producto. Y ahora, no solamente incinerabas el producto, sino también quedabas mal con el cliente. Y si eso llegaba al consumidor final y se le hacía daño, se intoxicaba, obviamente, pues era un licor, ¿sí? O sea, un licor. Entonces si tú eras una empresa, pues obviamente era una sanción para tu empresa. Entonces, prevención, control estadístico de los procesos. Y es por eso que hoy en día todos los cursos pues llevan, todas las carreras llevan un curso de control estadístico de procesos. ¿Ustedes me parece que también llevan un control estadístico? No. ¿No llevan? No. ¿Quieren sacar ese curso? Bueno. Entonces, gráficos de control, ¿sí? Para nosotros medir gráficos de X para medias, gráficos de R para rangos, datos de recuento, gráficos de P para fracciones defectuosas y gráficos de C para número de defectos. Y aquí, prueba de la mediana, prueba de arriba abajo, o sea, el análisis completo del producto, ¿sí? Del producto, ya sea tangible o intangible. Entonces, vamos a continuar. Miren, ve, entonces nosotros tenemos una introducción al control de la calidad, ¿sí? Los elementos claves, especificaciones y estándares. Yo no puedo hacer un control de calidad si es que no estoy orientado hoy en día al cliente. El cliente es el que me indica a mí cómo quiere su producto. ¿Y quién es el que representa al cliente? El Estado, ¿sí? El Estado es el que da la normativa vigente para indicar, este producto debe tener estas características. Sí, como les decía en la clase anterior, ustedes no van directamente y ven el nivel de proteínas, la cantidad de proteínas que tienen. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Se dejan llevar del empaque, ¿verdad? Sí. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, cuando le dicen, pues, este producto tiene este nivel de antioxidantes, ustedes van y lo miden. No, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta las especificaciones y estándares que se da para ese producto en específico. Tiene que haber inspecciones, tiene que haber pruebas, y es por eso que hoy en día las empresas pues obviamente tienen su área de control de calidad, herramientas y técnicas estadísticas, acciones correctivas y preventivas, pero buscar la causa raíz. Y justamente la mejora continua se nos indica específicamente la búsqueda de la causa raíz. ¿Sí?
Y entonces hoy en día, pues, el análisis o la solución de casos se da de una manera, pues, estratégica, de una manera gerencial. Y es por eso que les pasé una solución de casos gerencial. ¿Sí? ¿Lo han utilizado? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es tu apellido? Príncipe, ya. ¿Cuáles son los pasos de una solución de un caso de manera gerencial? Les pasé un modelo para que desarrollen. El del MRP. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice cuáles son los pasos? El del MRP1. Les pasé una solución, un método de solución, ¿sí? Que obviamente pues en ESAN desarrolla de esta forma, ¿sí? Entonces, porque está asociado a ello. Porque ustedes no pueden ir y solucionar un problema directamente. Tienen que tener un método de solución. Y ese método de solución a ustedes les hace diferente. Por ejemplo, ustedes han estado cuando no llega la luna. Pero así es, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes han estado cuando se creó la bomba atómica? No. Pero así es, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces, todos esos hechos, ustedes han estado cuando se han construido, pues obviamente, las estructuras en un no han estado, ¿verdad? Pero lo tangible es que está allí. Y el método científico se ha creado justamente para ello, para plantearnos una hipótesis y a través de esa hipótesis hacer todo el falseamiento, porque se hace el falseamiento de la hipótesis, y si no se encuentra un caso, basta un caso que tú encuentres, que contravenga a esa hipótesis, todo se viene abajo. El método científico justamente se ha creado para eso. Cuando nosotros decimos, pues, los cuerpos caen, ¿sí? Obviamente es una ley. Entonces, ¿pero qué pasa si alguien demostrara que los cuerpos no caen? ¿Es toda esa ley? ¿Sí? Entonces, el método científico se ha encargado de generalizar, ¿sí? Y que todo lo que nosotros tenemos hoy en día lo aceptamos como tal. Porque así se ha demostrado y no hay ni un solo caso que demuestre lo contrario. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Así que todos los casos que ustedes tengan, deben solucionarlo de esa forma. Deben realizarlo utilizando la metodología de casos. ¿Correcto? La metodología de casos. Tienes un punto menos, príncipe. La metodología de casos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Satisfacción del cliente. Y el cliente es el que obviamente da el soporte a la cadena de abastecimiento. El cliente es el que genera, obviamente, pues, esa sostenibilidad en tu empresa. Reducción de costos. El que tiene, obviamente, una prioridad competitiva de costos, necesita ir al control de calidad. El que tiene prioridad competitiva en costos, necesita ir a la reducción, al control de calidad, porque tiene reducción de costos. Incremento de la productividad, de todas maneras. ¿Sí? El que obviamente pues tiene una mejora continua. Y la mejora continua está asociado principalmente a realizar una planificación de lo que yo voy a hacer. Luego de planificar lo que yo voy a hacer, hago, ¿sí? Obviamente pues una inspección, voy a verificar, ¿sí? Voy a verificar, pero no voy a verificar de una manera pues trivial, voy a verificar de una manera subjetiva y objetiva. Subjetiva y objetiva. Y cuando dicen subjetiva, ahí viene la capacidad de la persona que está haciendo esa valoración. Mientras más experiencia tengas respecto a la solución de casos, vas a ser más, obviamente, pues, profundo en el análisis de ese caso. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Mejorar continuamente. Entonces, verificar, actuar, plantear acciones correctivas que me ayuden, obviamente, pues, a la satisfacción del cliente. ¿Apoyadas en qué? En estos elementos claves que tienen las herramientas de control de calidad, ¿sí? Las herramientas de control de calidad. Entonces, vamos allí a
Por ejemplo, miren, gráficos o cartas de control que les he explicado, estudios de capacidad, ¿sí? Muestreo de aceptación, diseños de experimentos. Y enseñó, creo que un curso ustedes de diseño de experimentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño de experimentos, es una metodología para planificar experimentos de manera óptima, con el fin de identificar los factores que influyen en la calidad y encontrar la mejor configuración de los parámetros del proceso. Miren la profundidad de los experimentos o los diseños de experimentos que ustedes tienen. Y todos ustedes aquí, ¿sí?, realizan diseño de experimentos. Entonces, ese diseño de experimentos está asociado, ¿sí?, a lo que pide el cliente. Entonces, nosotros tenemos, como les decía allí, diagrama de flujo, flujo de datos, hojas de control o checklist, histogramas, gráfico de Pareto, diagrama de dispersión, gráfico de control y diagrama de causa-efecto o Ishikawa. Entonces son las herramientas tradicionales, pues obviamente que se han estudiado, ¿sí? Que se han estudiado. Entonces, nosotros tenemos aquí ya la gestión de la calidad moderna, ¿sí? Entonces, esta gestión de la calidad moderna va enfocado específicamente en la prevención. No analiza al final el producto y hoy en día, pues, la gestión por procesos está asociado directamente a ello, la gestión del riesgo. Entonces, está orientado al proceso, no al producto. Entonces, va enfocado en la prevención, va enfocado en la participación de toda la organización. Y es por eso que, como les decía, hoy en día nosotros tenemos que capacitar a todos los trabajadores de la empresa, ¿sí? Dicho eso, ¿cuál es la visión, príncipe? ¿Cuál es la visión de biotecnología? ¿Cuál es la visión de la carrera de biotecnología? La visión. ¿Cuál es la visión? No, a ver, la visión. Dime la visión, no estés inventando porque a mí lo que me importa es, ¿ya? Dime, ¿cuál es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ¿cuál es? ¿Tú quieres decir? Dime. ¿Competitivos o competentes? ¿Ya? Entonces, obviamente, tiene que participar toda la organización. Toda la organización. Entonces, deben estar involucrados todos, ¿sí? Entonces, no solamente puede estar involucrado pues, el alto directivo, no solamente puede estar involucrado el gerente general, tienen que estar involucrados todos. Y como les decía, eso es lo difícil cuando yo voy a hacer una certificación, que todos estén involucrados. ¿Por qué? Porque no todos aprenden al mismo ritmo, como les decía la semana pasada. No todos aprenden al mismo ritmo. Algunos tienen pues otros tipos de aprendizaje. Entonces, y es por eso que cuando hacemos un estudio pues de capacitación o hacemos, por ejemplo, un reclutamiento de personal, ¿sí? Entonces evaluamos capacidades o destrezas mínimas que debe tener un trabajador. Y ese factor de calificación que debe tener el trabajador debe ser mínimo, de lo contrario, se tiene que despedir o no contratar al trabajador. Y es por eso que les hacen a ustedes algunas pruebas, pues cuando van a ir al trabajo, ¿sí? Les hacen pruebas, ¿sí? Entonces, si ustedes no pasan esas pruebas mínimas, obviamente pues no están en la capacidad para adquirir nuevo conocimiento. Entonces, pero si ustedes pasan esas pruebas mínimas, obviamente pues con cierto entrenamiento e inducción, ustedes van a mejorar, ¿sí? Entonces, la calidad no es responsabilidad exclusiva del Departamento de Control de Calidad, sino que involucra a todos los niveles. Y allí hay diferentes tipos de niveles, ¿sí? Entonces tenemos pues los altos directivos, ¿sí? Tenemos los que están a cargo exclusivamente que conocen el control de calidad. Entonces, cumplimiento de requisitos y satisfacción del cliente. Miren, ¿se dan cuenta? Todos estamos enfocándonos al cliente, porque el cliente es el que sostiene la cadena de abastecimiento.
Enfatiza cumplir con los requisitos y especificaciones establecidos para los productos o servicios. El objetivo principal es satisfacer las necesidades y expectativas, o inclusive exceder las expectativas del cliente. ¿Correcto? Entonces, tanto internos como externos, porque dentro debe haber, obviamente, una organización inteligente, en donde todos aprendemos constantemente. Es una organización inteligente. Entonces, hay una cultura organizacional dentro de la empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, 4, mejora continua. ¿Sí? Debe haber una mejora continua. Entonces, nosotros no podemos quedarnos estáticos, tenemos que ser dinámicos, ¿sí? Tenemos que ser proactivos. Entonces, la proactividad pues obviamente tiene que estar asociada a estos cambios. Entonces, se busca la mejora constante de los procesos. De los procesos, ojo allí, no de los productos. Entonces, ¿cuál es el lema principal de la gestión por proceso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el lema principal de la gestión por proceso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el lema principal de la gestión por proceso? Pregunto, ya. ¿Tú? Sí. ¿Cuál es tu apellido? Vidal. Vidal. ¿Cuál es el lema principal de la gestión por proceso? ¿Cuál es? Entonces, si nosotros mejoramos el proceso, ¿qué va a pasar con el producto? ¿Ya? ¿Y cómo? Por eso es que justamente el lema dice, nadie puede dar algo que no tiene. ¿Sí? Nadie puede entregar algo que no tiene. Si el proceso tiene calidad, dota de calidad al producto. Y si el producto tiene calidad, obviamente va a satisfacer las necesidades del cliente. Entonces es lo principal. Entonces cuando ustedes quieren pues obviamente también ser una empresa de clase mundial, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan seguir ese principio básico de que nadie puede dar lo que no tiene. Si ustedes no tienen personal, no tienen trabajadores de clase mundial, no tienen trabajadores capacitados, no van a poder ser una empresa de clase mundial. Por eso empresas como Google, Microsoft, como cada tiene bien específicas. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente ese principio, ese lema fundamental de la gestión por procesos dice, capacita al process owner, al dueño del proceso. Capacita al personal que va a estar a cargo de ese proceso. Porque ese personal va a transferir esa calidad al proceso. ¿Sí? Y ese proceso va a dotar de calidad al producto. Y el producto va a exceder las expectativas del cliente. Eso es la mejora continua. En esas palabras está orientada la mejora continua. Entonces, capacitar al personal para llegar al cliente. Si nosotros en la estructura interna de la organización no tenemos un personal de calidad, jamás vamos a tener un producto de calidad. Entonces, obviamente que eso se asocia, también se complementa con los equipos, con la tecnología. Pero, por ejemplo, nosotros podemos traer un espectrofotómetro de absorción atómica, podemos traer un equipo pues, de alta gama y no lo pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, pues obviamente, que la tecnología va de la mano con la capacitación del personal. Vamos a planificar, hacer, verificar y actuar para impulsar la mejora continua. Herramientas y técnicas estadísticas, todo lo que se realiza respecto a las herramientas. Y la calidad como ventaja competitiva. Miren aquí, el control de la calidad está asociada a dos principios fundamentales, o dos ventajas competitivas, de calidad y de costos. Entonces, el grupo, por ustedes les he pedido que elijan 2 o 3 prioridades competitivas. Entonces, obviamente, ¿cuál es tu prioridad competitiva principal? Tu prioridad competitiva de tu empresa. Calidad, la prioridad competitiva. La prioridad competitiva es
Una sola palabra para mí. Si tu prioridad competitiva es, si tú vas a brindar servicios de calidad, tu prioridad competitiva es la calidad. ¿Sí? Si tú vas a procurar que tus costos sean bajos, más bajos que todo el sector, tu prioridad competitiva son los costos. Si tú te vas a diferenciar, ¿sí?, de todos los demás porque vas a personalizar tu producto, tu ventaja competitiva es la personalización. ¿Sí? Entonces, si tú vas a tener, ¿sí?, vas a llegar en un tiempo pues bastante corto, ¿sí?, entonces tu prioridad competitiva es el tiempo de entrega. ¿Correcto? Entonces allí tenemos que tener en cuenta, se busca la excelencia en la calidad como un medio para obtener la lealtad del cliente y mejorar la rentabilidad. ¿Cuál es la visión o cuál es lo principal de toda organización privada? Es obtener rentabilidad. ¿Sí? Obtener rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa prioridad estratégica para generar rentabilidad. ¿Sí? Para generar rentabilidad. Mírenme, entonces, inspección de materias primas. Vamos a la gestión del TQM o la gestión de la calidad total. Entonces, donde involucramos ya todas las herramientas, todos los flujos de información que obviamente pues vamos a tener. ¿Y cuáles son? Inspección de materias primas, monitoreo del proceso, auditorías de calidad. Se realizan inspecciones y pruebas periódicas al producto final o servicio para verificar que cumple con los estándares de calidad definidos. Control estadístico, se utilizan técnicas estadísticas para analizar y controlar la variabilidad. Lo que les decía, aquí puede haber variabilidad. Entonces puede haber asimetría a la derecha, asimetría a la izquierda. Entonces puede haber, por ejemplo, curtosis, ¿sí? Puede ser pues, leptocúrticas, platocúrticas, mesocúrticas, ¿sí? Entonces, obviamente también esas características vamos a nosotros a tener en cuenta para el análisis estadístico. Gestión de la calidad total implica la participación, aquí atentos, de todos los niveles de la organización, todos los niveles, en el mejoramiento continuo de la calidad. ¿Sí? Entonces, normas y certificaciones. Existen normas internacionales como la ISO, que establecen requisitos para los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. ¿Ya? Ahora, también vamos a analizar, ¿sí?, obviamente, pues en las nuevas herramientas de la gestión de la calidad, el PER, ¿sí?, el PER y CPM, ¿sí?, que vamos a tener, obviamente, pues en la mejora, en el análisis, en la medición, en la definición o en el definir y el controlar, ¿sí? Entonces aquí hablamos ya de algo pues, que se implanta en una organización, que es una cultura organizacional. Entonces el 6 Sigma es una filosofía de trabajo, ¿sí? No es un método, es una filosofía de trabajo. Entonces, esta filosofía de trabajo genera o hace que nosotros hagamos una estrategia en la planta, en el negocio, en la empresa que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, todo va a estar enmarcado de acuerdo al cliente, teniendo en cuenta, pues obviamente, que la sinergia cliente-empresa-proveedores, ¿sí?, está asociado con los macroelementos que nosotros tenemos. Entonces, la cual se basa en el enfoque hacia el cliente. El enfoque principal aquí es el cliente. Nosotros tenemos que satisfacer al cliente. Entonces, mírenme cómo manejamos los datos. Manejamos los datos utilizando metodologías. Y una metodología es un conjunto de métodos que nosotros realizamos. Entonces, diseños robustos. ¿Y qué es un diseño robusto? La robustez en estadística se orienta principalmente a que si yo necesito un límite inferior de control y un límite superior de control está asociado allí, entonces yo voy a tener, ¿sí?, voy a tener pues aquí, miren, aquí, voy a tener aquí y voy a tener aquí, límite superior. Entonces a esto se le llama robustez. Entonces, ¿por qué estoy trabajando hasta este nivel? Entonces, obviamente pues la robustez está asociado o involucra costos, porque la especificidad de un proceso involucra costos. Entonces, permite eliminar la variabilidad de los procesos y alcanzar el nivel de defectos menor o igual a 3.4.
Entonces 3.4, pero defectos por millón. Imagínense que ustedes están elaborando, ¿sí? Me parece que aquí van a hacer que aquí, ¿cuáles son sus volúmenes? ¿El volumen? Sí, medio litro. Entonces, por ejemplo, de 1 millón de unidades que ellos produzcan, como máximo, pueden salir 3.4 defectos. ¿Qué quiere decir eso? De 34 unidades pueden salir por 10 millones de producción. ¿Y en qué tiempo van a producir 10 millones? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es su producción por mes? 6.000. Para 10 millones, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué presentación van a tener ustedes? ¿Qué producto? Biofertilizante. ¿Qué presentación van a tener? Un litro. Entonces, ¿va a ser continua la producción o en lote? En lote, continuo en lote. Dígame en lote, continuo en lote. En lote. ¿Cuál es la diferencia entre continuo y lote? Uno que puede dar la cantidad que pide, por ejemplo, yo le doy la cantidad de mañana y van a ir. No está asociado a ello. ¿Cuál es la diferencia entre continuo y lote? Pero ustedes lo han definido o no. ¿Van a ser por lote o continuo? Les pregunto eso porque han dicho, uno ha dicho lote, otro continua. ¿Cuál es? ¿14 años, ¿verdad? Entonces en 14 años diríamos tienes 34 productos defectuosos en 14 años, pero produciendo de manera continua. De manera continua. Entonces obviamente pues prácticamente el Lean Six Sigma es de cero defectos. Sí. Es esta de aquí. Es este de aquí. Es esta área pequeña. Esta área pequeña representa obviamente pues una porción del todo. Y esa porción del todo obviamente pues se expresa en la cantidad de productos que yo voy a manipular. Esta porción pequeña. Entonces aquí está el 6 sigma. 6 desviaciones estándares. 6 desviaciones estándares de este producto. ¿Sí? Entonces 6 sigma justamente es esto. 6, y este de aquí como es sigma, entonces 6 sigma, porque es 6 desviaciones estándares. 6 desviaciones estándares. ¿Sí? Entonces la desviación estándar, ¿sí? Obviamente pues es un proceso. ¿Cómo es una desviación estándar? ¿Sí? Obviamente pues es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza está asociada a la raíz cuadrada de ¿qué? De la sumatoria de todo el promedio. ¿Sí? ¿Y el promedio de qué? Porque no puede ser volumen. Ahí está el promedio del volumen. Menos, obviamente, el X-win de cada dato al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí? N menos 1. Entonces, menos aquí, obviamente, pues la desviación estándar, el promedio al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo eso, voy a tener aquí, mírenme, voy a tener aquí, ¿sí? Las desviaciones estándares. ¿Cómo se desvía respecto a qué? Respecto a la media. Si esto de aquí es la media, vamos a ponerlo de esta forma para que lo vean. Si esta es la media, ¿cómo se desvía el producto de aquí? Por eso es que cuando hacíamos pues obviamente los pronósticos decíamos desviación absoluta de la media. Entonces, esta desviación o este 6 sigma es de esto de aquí. Entonces, miren, para nosotros tener un 6 sigma necesitamos pues obviamente que esto prácticamente sea el promedio. Prácticamente el promedio. Entonces, aquí está, obviamente, si nosotros tenemos un dato acá, tenemos un dato aquí, la desviación va a aumentar. Para que la desviación tienda a 0, porque nos dice que los productos son 3.4 defectos por millón de unidades. Entonces, esto prácticamente debe ser pues igual a la media. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la media es igual a todos los datos que nosotros tenemos. Y allí, la desviación está casi tiende a 0. Y es por eso que este de aquí, esta área, sí, casi va a tender a 0. Eso quiere decir que yo voy a controlar todo esto. Todo esto, obviamente, esto es una asíntota. Y no voy a controlarlo, pues jamás voy a controlarlo todo.
pero esto de aquí va a ser un mayor control de ello, ¿sí? Un mayor control de ello. Entonces, por eso dice, en forma simple podemos decir que el 6 sigma es eliminar defectos y su variación. Elimino los defectos y toda la variación que pueda tener. Entonces, nosotros aquí vamos a tener pues esta variación estándar, esta desviación estándar, va a estar asociado, ¿sí? Va a estar asociado pues obviamente a casi tener cero defectos y ninguna variación. Ahora, pero decir esto involucra pues tener un equipo. Por ejemplo, cuando ustedes van a envasar, tener un equipo pues un envasador que obviamente pues que esté los 500 mililitros, porque todo equipo tiene un rango de trabajo. Así como por ejemplo el sensor de temperatura, la termocupla tiene un rango de trabajo. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de 6 sigma, obviamente pues tiene que estar calibrado, tiene que estar estandarizado, tiene que estar obviamente pues sin variación. No debe haber ningún tipo de variación en ese equipo. Entonces, si obviamente aquí está la dificultad para implementar este método, ¿sí? Ahora, mírenme, nosotros tenemos este 6 sigma pues surgió, ¿sí? En las empresas de clase mundial, por ejemplo Motorola, ¿sí? Entonces utilice el 6 sigma, herramientas estadísticas, cambio organizacional, hechos y datos, y obviamente pues todo lo que tiene que ver con hacer, verificar, ¿sí? Actuar, ¿sí? Y estos son los principios fundamentales del coaching country. Entonces, que nos habla, ¿sí? Nos habla pues obviamente de todo lo que vamos a tener: variación, defectos y análisis subjetivo. Miren, entonces el Six Sigma es una métrica, ¿sí? Y esta métrica está asociado específicamente a realizar pues un análisis detallado, porque cuando ustedes llegan pues obviamente a hacer una gestión estratégica, van a llegar a implementar una cultura organizacional. Y cuando ustedes tienen los 13 del balance scorecard, ¿sí? Voy a borrar esto para ponerlo, quiero explicarles ese. Voy a borrar por aquí. Cuando ustedes tienen los 13 del balance scorecard, los 13 objetivos del balance scorecard, 13 objetivos del balance scorecard, entonces estos 13 objetivos van a implementar una cultura, implementan una cultura organizacional. Ahora, para nosotros desplegar estos 13 objetivos, se hace el despliegue. El despliegue del coaching country. Ese despliegue de coaching country está asociado a tener objetivos, métricas, estrategias, ¿sí? Y las metas, ¿sí? Entonces, el coaching country va a orientarse al objetivo, a desplegar el objetivo, ¿sí? La meta, porque se acuerdan que les decía, no hay un objetivo sin meta. Y luego, ¿sí? Vamos a tener la estrategia, y esta estrategia va a tener su métrica. Este es el despliegue, pues obviamente, de coaching country. Y el que llegado en su trabajo, obviamente a ello, ¿sí? Nosotros tenemos que, si vamos a aplicar Six Sigma, tenemos que necesariamente llegar a este tipo de información, a estrategia. ¿Correcto? Entonces, obviamente, imagínense, nosotros tenemos aquí 13 objetivos estratégicos. Y estos 13 objetivos estratégicos que están orientados al balance scorecard van a desplegarse, ¿sí? Por ejemplo, ponemos 3 o 4 o 5, ¿sí? Objetivos. Este objetivo mayor va a tener un objetivo específico, va a tener 2 o 3 objetivos. Este objetivo va a acompañarlo a través de su meta, y esta meta va a tener una estrategia particular para ese objetivo. Y luego ya una métrica medible, ¿sí? Con métrica porque representa una manera de medir el desempeño en un proceso en cuanto a su nivel de producción, que ya sean productos o servicios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?
que estos productos que estén fuera de la especificación, ¿sí?, va a estar asociados principalmente a una filosofía de trabajo. Cada uno de nosotros tiene que aportar a esa filosofía de trabajo. Obviamente vamos a tener que mejorar constantemente. Vamos a tener que aplicar las metas que son valores, pues obviamente específicos del 6 Sigma, y eso significa estadísticamente tener un nivel de clase mundial. Al no producir servicios o productos defectuosos. ¿Sí? Esa es una de las métricas de una empresa de clase mundial. No producir, ¿sí?, o no manufacturar bienes tangibles o intangibles, ¿sí?, defectuosos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Específicamente, ese es el 6 Sigma. Ahora, miren, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, tenemos pues todo lo relacionado a la estructura organizacional de una empresa. Una empresa pues de clase mundial, una empresa que esté en camino, ¿sí?, a generar obviamente pues posicionamiento del cliente. Entonces tenemos pues todo lo que tiene que ver con los directivos, con los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos el Master Black Belt, obviamente que están asociados pues a personas que conocen, que manejan toda la información. Entonces aquí el Black Belt también está asociado a personas que manejan la estadística, y estos están direccionando a los equipos de mejora continua, ¿sí? Entonces, igual también tienen que relacionarse, tienen que asociarse para tener una supervisión, para tener una gerencia, una administración, un seguimiento. Tiene que haber una línea, ¿sí? Y una línea pues bastante marcada en los proyectos. Entonces, Lean Six Sigma, ¿sí?, está asociado a tener cero defectos, a gestionar correctamente los procesos, a tener soporte de líderes de proyecto y tener obviamente líderes de proyecto hacia el éxito, analizar e implementar las mejoras, ¿sí? Pero obviamente todo esto debe estar direccionado, ¿sí?, a todos los elementos de la organización, a todos los individuos de la organización. Entonces, ¿cuáles son los roles del Six Sigma? ¿Sí? Entonces, anteriormente teníamos, miren aquí, ¿sí?, miren la secuencia de cómo se relacionaba. Entonces, son altos directivos, vicepresidentes, directores generales. El Master Black Belt son consultores internos a tiempo completo, que están asociados a la empresa. Entonces, pero también tenemos que tener nosotros, ¿sí?, tenemos que tener también pues nosotros conocimientos suficientes sobre estadística y otras herramientas para la solución de problemas. Pero una solución de un problema, como siempre yo les digo, de forma metódica, ¿sí?, de forma metódica. Porque si ustedes solucionan un problema sin ningún tipo de método, les vuelve a suceder ese problema posteriormente y van a tener pues, la misma dificultad, todo. Pero si ya está solucionado de forma metódica, entonces van a tener ya la seguridad y los pasos secuenciales para poder solucionar de forma rápida ese problema, ¿sí? Entonces, el Green Belt tiene conocimiento suficiente de estadística. Miren, asignan una parte de su tiempo, alrededor del 20-30%, al desarrollo de los proyectos, y los Black Belt los asesoran constantemente, ¿sí? Entonces, es una forma pues, de una empresa de clase mundial, ¿sí? Ahora, el 6 Sigma es una visión, ¿sí? Es algo que está implementado, ¿sí?, como cultura de la organización. Entonces no puede ser pues adoptada de una forma netamente operativa, sino es algo que está implementado en la organización. Es parte fundamental de la organización. Las 3 Sigmas gastan del 15 al 25% de sus ventas en costos de fallas. Miren, gasta el 5% de sus ventas en costos de fallas. Entonces, pero como yo les digo, pasar del 15 o del 25 al 5%, pues es una barbaridad pues, en plata, en clase mundial. Entonces produce 66.807 defectos por millón de oportunidades, ¿sí? Y produce 3.4 defectos por millón de oportunidades, ¿sí? Entonces gasta en inspección para localizar defectos, invierte en procesos.
capaces que no producen defectos. Entonces, mientras el 3 sigma, ¿sí?, lo que hace pues es inspeccionar para localizar los defectos, el 6 sigma invierte el proceso. Constantemente está en la mejora, ¿sí? Obviamente esa mejora está en función de ¿qué? Del cliente. Y por eso tiene una gestión de clientes. Una gestión de clientes que les indica, obviamente, cuáles son los requerimientos, las necesidades, la dinámica, la volatilidad de los indicadores. Cree que la alta calidad es cara. Sabe que producir alta calidad es el costo más bajo de producción. Tienen diferentes mentalidades, ¿sí? Entonces, cree que la alta calidad es cara. O sea, está orientado o está enfocado, ¿sí?, como cultura en su organización. Y si yo mejoro la calidad, voy a gastar. ¿Sí? Entonces, pero el Six Sigma no. Sabe que producir alta calidad genera posicionamiento en el cliente. Es el costo más bajo de producción, porque no tener defectos no genera hacer correcciones. No genera, pues, obviamente, complicaciones en el cliente. Entonces, no tiene una metodología sistemática para obtener y analizar datos. Cuando nosotros tenemos una metodología o una sistematización de la solución de un problema, entonces no vamos a poder solucionar ese problema en el tiempo oportuno. Pero el 6 Sigma usa la metodología para definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces es algo, pues, como les digo, definen, ¿sí?, valoran, miden, analizan, mejoran y controlan. Y cuando vamos a la parte de automatización, vamos más allá. Controlo, como si es repetitivo el proceso, se automatiza. ¿Correcto? Entonces realizan benchmarking a sí mismos y luego contra su competencia. Realizan benchmarking contra organizaciones de clase mundial. ¿Y qué es un benchmarking? Les dije también que era un benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Así, en palabras simples, díganme qué es un benchmarking. Ya va por allí, va por aquí. ¿Quién me dice de forma simple qué es un benchmarking? No, no es benchmarking. Benchmarking, ¿qué es un benchmarking? ¿Qué es? ¿Qué me dice? ¿Nadie? ¿No se acuerda? Ya. Entonces, un benchmarking significa analizar mi competencia y ver qué es lo que está haciendo bien. Identificar lo que está haciendo bien y yo mejorarlo. E identificar qué está haciendo mal para yo evitarlo. Ese es un benchmarking. ¿Sí? Entonces, ¿y cuándo yo realizo eso? Obviamente, pues, a la empresa de clase mundial, a mi competencia. Si yo quiero ser de clase mundial, necesito compararme con una empresa de clase mundial. No necesito compararme con una empresa tradicional, porque una empresa tradicional, pues, obviamente no aplica estas políticas. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde quiero llegar. Si yo quiero ser una empresa de clase mundial, necesito obviamente hacer benchmarking con organizaciones de clase mundial. Obviamente del sector en el que yo estoy orientando. Ahora, ¿creen que el 99% de piezas buenas es suficiente? ¿Creen que el 99% de piezas buenas no se puede aceptar de ninguna manera? Por eso es que el Six Sigma trabaja con 99.9999%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el 99% pues es mucho error. ¿Sí? Mucho lo que dejo para el azar, para el error. Entonces, aquí obviamente pues el error no. Yo necesito controlar una mayor amplitud. ¿Sí? Una mayor amplitud. Entonces ese control a mí me va a llevar pues a ser una empresa de clase mundial. Miren, ahora, ¿qué no es el Six Sigma? No es aplicable solo a empresas de manufactura. También empresas de servicios aplican el Six Sigma. ¿Sí? Entonces, por eso es que hoy en día no se habla ya de productos, ¿sí?, o servicios. Se habla pues,
¿Bienes tangible o bienes intangible? ¿Sí? Entonces, Six Sigma podemos aplicar para cualquier tipo de empresa. No solamente una empresa que transforma, porque la manufactura es transformación. Six Sigma no es ignorar al cliente en el afán de obtener beneficios económicos. Hace sinergia con el cliente. Te pregunta al cliente qué es lo que necesita, ¿sí? De una manera pues, bastante detallada. Six Sigma también no crea una organización paralela. Six Sigma, un esfuerzo además de la tarea normal, ¿sí? No es un esfuerzo además de. No es integrar grandes equipos de trabajo, ¿sí? Es tener comunicación unívoca, directa, con los actores, con los grupos de interés. No es crear burocracia, ¿sí? Tiene que haber pues, una comunicación directa. Entonces, Six Sigma no es otro panorama de calidad, otro programa de calidad. No es aplicar estadísticas complejas y difíciles. No es un costo, es una inversión. ¿Sí? No es un costo, es una inversión. Entonces, por eso que justamente decía, la alta calidad no es un gasto. La alta calidad es la mejor inversión que yo puedo tener. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que vamos a planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Entonces, definir, seleccionar el proyecto, definir y escribir el proceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Evaluar los sistemas de medición, determinadas variables significativas, evaluar la capacidad del proceso, optimizar y robustecer el proceso. Pero si nosotros no evaluamos aquí y no identificamos claramente de manera cualitativa y de manera cuantitativa, no vamos a poder validar la mejora. ¿Sí? Y luego no vamos a controlar y dar seguimiento al proceso. No vamos a encontrar la causa raíz del proceso. ¿Sí? Entonces, obviamente, bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas características, ¿sí? Y aquí están los 5 elementos básicos, ¿sí?, que están asociados a la mejora continua. A diferencia pues del ciclo de Deming, aquí tenemos las fases o pasos del Six Sigma. Definir, ¿sí?, que también obviamente tiene pues, el ciclo de Deming. Medir, se deben medir, ¿sí?, todas las características, de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Se debe analizar, se debe mejorar y se debe controlar. Entonces, estas claves, ¿sí?, estas características del Six Sigma miden el problema. Siempre es menester tener una clara noción de los defectos. Siempre se va a tener que, obviamente, definir los defectos. ¿Qué son defectos? ¿Y para quién son esos defectos? Para el cliente. ¿Correcto? Y es por eso que les digo, si su nicho de mercado está asociado específicamente y el cliente, ¿sí?, no lo ve como defecto, algo que otro nicho de mercado sí lo ve como defecto, entonces tienes que tú estar orientado específicamente a ese nicho de mercado. Ahora, pero una empresa de clase mundial constantemente pues está abriéndose a nuevos mercados, constantemente está analizando, ingresar, obviamente pues, o generar un mayor porcentaje en el cliente, en el mercado. Entonces, enfocarse en el cliente, las necesidades y requerimientos del cliente son fundamentales. Como les digo siempre, de acuerdo a un nicho de mercado, puede ser obviamente pues, un defecto o no puede ser un defecto para el cliente. El cliente es el que te dice, ese producto para mí es defectuoso. El cliente. Entonces, ellos deben tenerse siempre debidamente en consideración. Verificar la causa raíz. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que identificar las causas, no ir y atacar el defecto. Tenemos que atacar las causas. Entonces, ¿qué es lo que genera ello? Entonces, es menester llegar hasta la razón fundamental o raíz, evitando quedarse solo en los síntomas. No podemos quedarnos en los síntomas, tenemos que ir a la causa raíz. Romper con los malos hábitos. Un cambio de verdad requiere soluciones creativas. ¿Sí? De lo contrario, pues no hay una solución. ¿Sí? Un cambio de verdad o una solución a un problema de manera pues diferenciada, que tiene que ser a base de soluciones creativas. ¿Sí? Entonces, aquí también gestionar los riesgos. ¿Se puede eliminar el riesgo? ¿Qué dice? Sí, pero
No, pero un porcentaje menor, pero siempre va a haber. Justamente, o sea, no se puede eliminar bloqueos, se puede gestionar sin bloqueos. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos es probar y perfeccionar las soluciones, es una parte esencial de la disciplina 6 Sigma. Entonces, constantemente vamos nosotros a probar, obviamente, pues, las soluciones. Medir los resultados. El seguimiento de cualquier solución es verificar su impacto real. Y el impacto no solamente, pues, en la parte económica, sino también en la parte social, en la parte ambiental, para buscar la sostenibilidad de la organización, la sostenibilidad también del planeta. Entonces, sostener el cambio. La clave final es lograr que el cambio perdure. ¿Sí? El cambio perdure. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica y siempre vamos a mejorar. Ahora, los principios fundamentales están enfoque genuino en el cliente, enfoque principalmente en el cliente. Nosotros también tenemos que tener en cuenta dirección basada en datos y hechos. No realizar de forma apresurada, tiene que ser soportada a través de datos y hechos. Los procesos están donde está la acción. Dirección proactiva, colaboración sin barreras, ¿sí? Y siempre se busca la perfección. Siempre se busca la perfección. Entonces, obviamente, pues, constantemente se está buscando la perfección en la organización. Entonces, tenemos que ver también qué entiende por perfección, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos la perfección? ¿Qué dices? ¿Tú cómo defines la perfección? Primeramente, la perfección tendría que utilizar o ejecutar el tipo de error que pueda hacer. ¿Ya? Después de eso, podría, una vez que identificar los errores del producto, podría luego perfeccionar y que puedo implementar tanto como la materia prima como la producción. Así lo defines. Pero ¿cómo defines la perfección? Desde tu punto de vista, ¿cómo defines la perfección? O sea, que no tenga ningún error, o sea, si no tiene errores es perfecto. Ya. ¿Quién más? ¿Cómo define la perfección? El estado que se alcanza al más alto nivel, ya vamos por ahí. ¿Qué tiene por perfección? Ya, estamos cerca. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfección, ¿sí? Cuando hablamos de perfección, se tiene que tener en cuenta cuál es la definición de perfecto. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, sí, a simple vista, que este marcador es perfecto respecto a su estructura. Sí, porque está hecho la ergonomía de poder utilizarlo, ¿no? ¿Podríamos decir eso? Se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que la perfección está asociado siempre al principio 1. El cliente es el que indica la perfección. Entonces, es por eso que les decía, si ustedes tienen mayor amplitud de conocimiento, van a poder dar directrices de qué es la perfección. Y es por eso que el director o el gerente de la organización debe ser la persona más capaz que tiene la organización. Y constantemente se va a ir haciendo pues sinergia con todos los demás, obviamente que sí. Y es por eso que el que está a cargo de la organización se va capacitando constantemente. Va adoptando nuevas tecnologías, va adoptando nuevos procesos. Y eso es obviamente pues, porque la perfección es inalcanzable. Para mí es perfecto pues esto, yo lo veo con un microscopio y voy a ver todas las aberturas que tiene. Entonces, pero si yo no tengo esa tecnología, voy a asumir que esto es perfecto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es por eso que la perfección es algo dinámico. Para ti es perfecto. Obviamente para otra persona no es.
es subjetivo, la perfección es subjetiva. ¿Sí? Por eso es pues que, por ejemplo, respecto a los casos más comunes que ustedes tienen, por ejemplo, una señorita pues para su enamorada es perfecta, ¿verdad? Pero para otra persona no. Entonces, viéndolo pues de esa forma, tiene que ser algo pues que ustedes puedan controlar. ¿Con quién? Con el grupo de interés. ¿Y quién es el grupo de interés? El cliente. Entonces, por eso que mientras más capacitado esté su cliente, ustedes tienen que tener ese enfoque genuino al cliente. Y es por eso que dicen, bueno, exportar a Estados Unidos es difícil, por todas las barreras burocráticas que se tienen. ¿Sí? Entonces, exportar a Europa es un poco más fácil porque no tiene muchas normativas. Pero eso puede estar pensando en una empresa de clase mundial. No puede estar pensando eso en una empresa de clase mundial. ¿Correcto? Entonces, se tiene que exceder los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta, obviamente, que la calidad no es un gasto, la calidad es una inversión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la colaboración sin barreras. Entonces, hacer benchmarking constantemente con las empresas de clase mundial. Porque ellos también constantemente están, pues obviamente, capacitando, se están actualizando, se están generando un nuevo conocimiento, ¿sí? Haciendo sus patentes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Obviamente, pues que vamos a orientarnos, ¿sí? A los defectos por millón, ¿sí? La metodología Six Sigma se basa en la curva de distribución normal, ¿sí? Esta curva de distribución normal, para conocer el nivel de variación de cualquier actividad, ¿sí? Porque no solamente pues, va a ser un producto, también puede ser un servicio, ¿sí? Entonces, que consiste en elaborar una serie de pasos para el control de calidad y optimización de los procesos. Esa optimización de los procesos está obviamente en un enfoque genuino en el cliente. Está en invertir pues obviamente y centrarnos específicamente pues en el control. Miren, los sigma, hasta los 6 sigma, entonces sería 99,998. ¿Cuántos serían? 0,002, ¿sí? Obviamente pues defectos en unidades pues por millón, ¿sí? Entonces igual también aquí tenemos el Six Sigma, ¿sí? El Six Sigma, mírenme aquí, el rojito, distribución normal 1.5 sigma y distribución 1.5 menos 1.5 sigma. Entonces, pero aquí ya hablamos de que esto sería pues 6 sigma asociado, 6 sigma para un lado y 6 sigma para el otro lado. Entonces ya sería 12 sigma, ¿sí? Entonces, ya en el 12 sigma, miren de cuánto tendríamos de error. Sería 0.0002, ¿sí? Por cada millón, obviamente, pues de unidades. Entonces, pero llegar pues a tener ya no 6 sigma, sino 12 sigma, o sea, 6 sigma a un lado y 6 sigma a otro lado, entonces tendríamos pues obviamente dos productos por cada 1.000 millones de unidades producidas. ¿En cuánto tiempo producirán 1.000 millones ustedes? 14 años, 10 millones. 1.000 millones, ¿en cuánto producirían? 140 días, 100. 1.000 millones. 1.400 años. ¿Ven? Entonces, obviamente, ese volumen de producción que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, pero cuando no vamos a decir, imagínense pues la producción para todo el mundo. Porque si es una empresa de clase mundial, ¿sí? O las empresas de celulares, por ejemplo, que fabrican celulares. Si nosotros somos 7.800 millones de personas, cada persona prácticamente tiene un celular. Y algunos tienen dos, porque uno ya pues es del trabajo y otro personal. ¿Sí? Entonces, imagínense pues 7.000 millones y ya al 2000, pues al 2050 vamos a ser ya casi 10.000 millones de personas. Sí, entonces allí está el nicho del mercado. Allí está el nicho del mercado. Entonces, es por eso que la biotecnología pues se proyecta y tiene bastante proyección respecto a los objetivos de desarrollo sostenible que se tiene pues obviamente, que se tiene actualmente. ¿Sí? Entonces,
tenemos que tener cómo determinar el nivel de sigma. ¿Sí? Dado un determinado producto o servicio, se determinan los factores críticos de la calidad. Los factores críticos de la calidad, ¿quién te da? El cliente. Está orientado genuinamente al cliente. Luego se multiplican estos por la cantidad de artículos producidos, obteniéndose el total de defectos factibles, oportunidades de fallo. Oportunidades de fallo, o sea, lo que nos indica es 3.4 fallos por millón de oportunidades de producto. Eso no quiere decir, pues obviamente, que va a suceder, pero como máximo puede suceder ello. Como máximo. Entonces, es como cuando ustedes hacen una esterilización y les sale 0.03. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay 0.03 microorganismos? ¿Qué quiere decir eso cuando ustedes hacen una esterilización? A ver, ¿cómo interpretan esto? La esterilización le sale 0.03 al final. De una zona esterilizada, existe un 99% de que se ha esterilizado completamente, pero hay un 0.03% de que no se haya esterilizado completamente y haya bacterias todavía. No, pero de forma ¿cómo lo interpretan ustedes? 0.03, así. Por ejemplo, ustedes al final, ustedes cuando hacen su esterilización tienen su curva pues, de esterilización, ¿sí? Diferencial de n con respecto a t es igual a menos k por n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al final le sale pues n 0.03. ¿Qué quiere decir eso? 0.03. También por eso uno ustedes dan, o en qué año va de esterilización? Creo que desde el quinto ciclo empiezan a llevar esterilizaciones. O lo hacen solamente de forma mecánica. Solo de forma mecánica. Y ustedes no van a ser técnicos, por si acaso. Ustedes van a ser profesionales. Que a partir de un dato toman decisiones. A partir de un dato toman decisiones. Si ustedes obviamente pues, no saben interpretar esos datos, lo están haciendo, como les digo, de forma solamente de forma mecánica, de forma operativa. Y ustedes no pueden hacer nada de forma operativa, porque de lo contrario, cuando sucede el problema, para que ustedes solucionen esa problemática, no van a saber tomar una decisión. Y aquí obviamente pues consultan al docente que está acá, obviamente. Pero esto, por ejemplo, ustedes deben consultar. Si ustedes no consultan, se van con ese vacío al trabajo. Y aquí en el trabajo, obviamente, se encuentra una persona que está capacitada y que tiene ganas, pues, obviamente, de transferir el conocimiento, porque de eso se trata, les enseñará, pues, bien. Pero si hay una persona que no les gusta, pues, enseñar, y obviamente, pues, o lo ha aprendido mal, les enseña mal. Y cuando ustedes están en planta, dicen, bueno, lo que nos sirve en la universidad no nos sirve aquí en la planta, porque aquí lo hacemos diferente. Lo hacen diferente y lo hacen mal, pues. Esa es la diferencia. Pero si ustedes hicieran los procedimientos que se hacen aquí, obviamente pues van a mejorar el proceso. Ustedes no van solamente pues a visitar o a hacer una rutina en el trabajo. Ustedes van a mejorar el trabajo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, 0.03. Aquí tendríamos, pues, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que queden 3 microorganismos, 3 cepas. Claro, puede ser, por ejemplo, que haya formador de colonia por cada 100 esterilizaciones o 1000 esterilizaciones que se realicen. ¿Correcto? Por ejemplo, si ustedes dicen, ya, entonces sería 30 por cada 1000. Entonces, por cada 1000 esterilizaciones que yo realizo, 30 unidades, 30 microorganismos, 30 unidades de formador de colonia, pueden quedar, obviamente, activas. Correcto, esa es la forma de interpretar. Entonces, yo quiero bajar, no que queden 30, sino que queden 1 o 2. Entonces, ¿hasta qué tiempo debo hacer la esterilización continua? Entonces, esa es la forma, pues, obviamente, de que ustedes tienen que interpretar esos datos. Entonces,
Dividimos los fallos, luego multiplicamos por 1.000.000, obtenemos los defectos por millón de oportunidades. Los defectos por millón de oportunidades. Entonces, si nosotros esto de aquí, de la esterilización, realizamos ello, el proceso de Six Sigma tendríamos que multiplicarlo por 1.000.000. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto sería? 0,03 por millón, multiplíquenlo. Entonces, ¿cuánto sería? 30.000. 30.000 sería 0,03 por 1.000.000. ¿Cuánto es? 30.000, miren. Serían 30.000. Obviamente, pues serían formadoras, microorganismos por. ¿Cumple el Six Sigma? Sí. Definitivamente no, ¿por qué? Porque el Six Sigma nos dice debe estar 4 puntos o 3.4 como máximo por millón de oportunidades. Y esa es la forma de que ustedes deben analizar todos los procesos. Ahora, pero ¿hasta qué nivel debo llegar? ¿Hasta qué temperatura debo llegar? Aumentar la temperatura involucra, obviamente, pues tener un mayor consumo energético. Tener un mayor control en los sensores del proceso. Y eso ya involucra, pues, obviamente, costo. ¿Sí? Involucra costo. Entonces, continuamos. Ahí están algunas herramientas no estadísticas usadas en proyectos Six Sigma. Diagrama de flujo, voz del cliente, lo que hicimos inicialmente, ¿sí? La casa de la calidad, la voz del cliente, el despliegue de la función calidad, el AMEF, ¿sí? La matriz de características críticas, el diagrama de proveedor, entrada, proceso y salida, diagrama de causa y efecto, matriz de causa y efecto, plan de control, también tenemos los procedimientos, instrucciones de trabajo, ¿sí? También tenemos, ¿sí?, las herramientas usadas en estadística, gráfico de Pareto, correlación y regresión. Obvio, si hacemos una correlación y regresión, tienen que ser datos normales. Atentos allí, tiene que haber un comportamiento normal de los datos. Prueba de hipótesis, ¿sí?, el ANOVA de la muestra, el ANOVA, ¿sí?, o el área de varianza, diseño de experimentos, gráfico de control, capacidad de proceso, análisis del sistema de medición, ¿sí?, análisis de componentes, de los componentes de factores. Entonces, eso es lo que es la sesión número 12, ¿sí? Así que, ¿qué hora es? 5 para las 11. Ya, a las 11 empezamos el examen. O 11:20. 11:20.